Anhelo mucho servir a Dios en el altar, pero nunca me ponen a servir. ¿Usted qué me aconseja, pastor? ¿Cuáles serían los requisitos para servir en el altar? Número 1, saquémonos de la cabeza la palabra altar porque eso viene precisamente de la tradición más bien mosaica, que es lo que ha hecho que muchas veces se establezca la diferencia entre alguien que le rinde culto a Dios en la última banca al que está en el lugar 50 centímetros más alto y también le rinde culto a Dios. Y entonces piensan que de aquí a aquí hay una diferencia de santuario, desconociendo de que pues en Dios no funciona así. 2, cuando hablamos de servir a Dios, también es bueno que la persona entienda que no solamente dándose el vitrinazo es servicio a Dios. 3, que si usted siente o quiere, desea hacer de alguna manera una actividad que se llama dirigir un culto, dar un sermón, cantar una canción desde un lugar más altico donde el escenario puedan escucharle y verle, y usted quiere que eso pase, usted debe reunir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, pues que sea convertido, que sea bautizado, que sea consciente de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida y que lo exteriorice a través del fruto del Espíritu, que es el punto de partida. Si con todo y eso usted ve de que nunca le tienen en cuenta, pero usted siente esa carga, yo le recomendaría que hablara con su pastor. El pastor debe ser una persona asequible para que escuche la inquietud del creyente. En mi caso personal, muchos creyentes se me han acercado a mí para decir, hermano Carlos, yo quiero decirle algo, no me vaya a malinterpretar, me pasa esto. Yo siento un vivo deseo por predicar en un culto. Entonces yo comienzo a asesorar a la persona acerca de los pasos que se deben de dar para llegar allá. Pastor, yo quiero que me involucre en alguna actividad, así sea barriendo el salón. El pastor debe de estar presto y debe de ser generoso. No ubicarse en el lugar del Señor, sino de un siervo que escucha a su hermano y que busca de alguna manera dar una respuesta que satisfaga las necesidades del individuo en ese momento, que posiblemente su mayor motivación en su vida cristiana es el evangelismo, por ejemplo. Yo he recibido preguntas aquí tales como, hermano, si yo no he hablado en lenguas, ¿no puedo evangelizar? Porque es que a mí me prohíben totalmente evangelizar y yo siento esa necesidad de evangelizar. Yo pues los llevo al evangelio, donde no había llegado el Pentecostés y Jesús ya los había enviado a evangelizar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, porque las personas están desubicadas con respecto a lo que es servir al Señor. Entonces yo creo que el pastor debe ser asequible, debe de ser humilde, debe de ser muy humano, porque lo que para él de pronto no es muy importante, para el creyente sí es muy importante. Y como soy pastor, debo de ubicarme ahí, entendiendo la condición y la posición de la oveja, buscando siempre estimular el crecimiento en su fe, en el conocimiento de Dios y en esa vocación de servicio. Bueno, Carlos, en esa misma línea nos envían una pregunta, que son varias a la vez, al CIC. Yo las voy a hacer todas y luego vamos de una en una, ¿le parece? Está bien. Dice, ¿qué debo hacer si siento el llamado al santo ministerio? ¿Guardar esto para mí y no hacer nada? ¿Hablar con mi pastor y comentarle? ¿Esperar? ¿Usted considera que puede haber en la iglesia hombres llamados al santo ministerio, pero que nunca tuvieron la posibilidad o la oportunidad de ser promovidos o de administrar una iglesia? Entonces la primera pregunta es, ¿qué debo hacer si siento el llamado al santo ministerio? ¿Guardar esto para mí o no hacer nada? ¿Hablar? ¿Esperar? Hay varias cosas que la persona debe tener en cuenta en ese campo.
Recuerde que para una persona ingresar al santo ministerio necesita 3 cosas. 1, el llamado de Dios. 2, la gracia ante su autoridad inmediata. Y 3, la disposición del individuo. Y hay un ejemplo en la Biblia. Cuando Dios llama a Samuel, él pudo dejar eso quieto, pero él buscó el conducto regular, que era el sumo sacerdote. Con esto le estoy diciendo a este santo creyente que él debe de, 1, estar seguro que Dios le llama. 2, buscar el conducto regular. A veces se da de que Dios coloca en el pastor el sentir de proyectar a esa persona al ministerio, pero a veces se da que el individuo debe de manifestarlo. Yo tengo experiencias como pastor que además por la misericordia de Dios he logrado la bendición de proyectar más de 30 personas al santo ministerio. Y entre ellos hubo un caso muy particular. No sé si Mercedita lo recordará. Salgo a la calle, me encuentro con un creyente, abre la puerta de su carro y viene un tipo en una moto y se estrella. Daña el carro y pues yo en solidaridad con el creyente lo acompaño a donde ha de ir, como que era echar gasolina, no recuerdo qué. En todo caso el carro ya está dañado. Y en ese pequeño viaje, pues yo soy una persona inquieta, preguntona. Es una pregunta muy... En cualquier momento a mí se me ocurre cualquier locura. Y resulta de que le pregunto al creyente que desde niño está en la iglesia y ya va a completar 40 años. Le pregunto, venga hermano, yo veo que a él lo invitan, que él está aquí, que él está allá, que ayuda acá, que ayuda allá. Le dije, ¿usted alguna vez sintió el deseo de servir a Dios en el santo ministerio? ¿Cuál es su proyecto de vida? Él me dice, siempre desde niño quise, pero no ha sido posible. Le hice una pregunta sencilla, que creo que es fundamental. ¿Usted entiende la palabra lealtad? ¿Usted la entiende? Me dijo, sí. ¿Y usted cree que usted es un hombre leal? Me dijo, sí. Le dije, bueno, a partir de hoy voy a trabajar para que ese sueño y ese sentir que has tenido toda la vida se haga realidad. Y logramos que él ingresara al ministerio y Dios lo tiene y lo tiene prosperado y se ha visto el resultado del llamamiento que Dios le ha hecho a ese hombre. Entonces mire que el llamamiento es muy interesante porque se da en varios sentidos. Sí. A alguien Dios puede colocarle ese sentir de ir al santo ministerio, no decirlo a nadie, y Dios colocar el sentido en el pastor. El sentir. A otro puede sucederle que siente esa vocación y utilice el recurso primario, que es el conducto regular que se llama su pastor, donde se sienta y habla con él y le expone. Hay una cantidad de cosas que se dan. Yo he tenido experiencias muy interesantes, pastor, y audiencia, merceditas, como por ejemplo, yo sentir decirle a alguien de que lo voy a proyectar al ministerio porque veo cualidades como para que sea una persona que sirva a Dios en el santo ministerio. La persona acepta porque dice, venga, yo también lo he sentido y es la voluntad de Dios. Pero un día en la mañana viene y me dice a mí, Pastor Carlos, yo me voy a mudar para otra congregación. Yo no lo amarro. Hermano, recuerde que existe este y este. No. ¿Usted ya oró a Dios? Sí, ya oré. ¿Y usted cree que la voluntad de Dios? Y digo, claro. Y bueno, hermano, Dios lo bendiga. Me importa que usted esté bien. Pero me he dado cuenta en casos como ese, que después de los años, la persona sigue gimiendo, sigue llorando, porque no aprovechó la oportunidad que tuvo. Dios lo llamó, Dios le confirma a través del pastor, pero otros intereses opacan la visión
de tal manera que teniendo la oportunidad no llegan. Entonces, por eso es que el llamamiento es tan complejo y que se requiere sin duda alguna de la dirección de Dios para que esto se haga real. Pero hay un proceso. Dios llama, ¿sí? Sí, señor. Lo normal es busco el conducto regular, hablo con mi superior y yo tomo una decisión de que ese proyecto que está en pie se haga real y no cambie de rumbo por ninguna circunstancia, ni por empleo, ni por ambiciones, ni por presiones, sino que tenga claro qué es lo que desea. Sí. ¿Ya? Ujú. Y que además esté confirmado por Dios en su vida esa necesidad que tiene 3 requisitos: visión, compasión y acción. Y además debe de tener esa gracia ante su pastor, ante su iglesia, que es al final quienes le envían para que cumpla la misión para la cual fue llamado. Pastor, un hermano pregunta, ¿cuál es la razón organizacional de la restricción de la edad menor de 40 años para el ministerio? A ver, no es que sea una restricción, es un reglamento que el pastorado ha hecho en una asamblea donde nos reunimos 3.000, 4.000 pastores y se plantean propuestas, la asamblea la discute y en democracia una propuesta supera a las otras. Pero ese reglamento, ese artículo que dice así, también tiene ahí una partecita que esta personita no ha leído o no está informado, excepto algunas excepciones. Entonces puede darse que una persona mayor de 40 años pueda ingresar al ministerio. Pero la normatividad La es norma menor es sí, de 40 años. sí, la norma es esa. Y todos los casos los estudian, ¿no? Pero todos los casos se estudian. Han habido casos que menores de 40 años no han podido ingresar al ministerio, pero han habido casos que mayores de 40 años Sí. han ingresado al ministerio. O sea, la iglesia tiene una reglamentación que es flexible dependiendo de la circunstancia. Entonces ahí va a jugar un papel muy importante la hoja de vida del candidato. Yo conocí un caso de uno que tenía mucho más de 40 años, pero resulta de que en su historia hay 4 o 5 pastores que dan un excelente testimonio del candidato y que dicen que realmente no han entendido por qué en el tiempo de ellos no lo hicieron, pero que es un potencial y que es un excel. Entonces dicen, venga, si este hombre ha sido fiel, ha sido leal a sus pastores, a su iglesia, ha sido abnegado por la obra de Dios, pues vamos a darle la oportunidad y sale. Hay otros que tienen menos de 40 años, pero el único que lo está postulando es el pastor que está aburrido con él ahí. Entonces le piden todas las cartas de los pastores y todos dicen que es un creyente que sí es carismático, pero es de mal testimonio, genera divisiones dentro de la iglesia, no respeta la autoridad. Entonces puede tener 40 años o menos de 40, pero si su hoja de vida dice que no es un buen elemento, pues entonces, aunque tenga menos de 40, no podrá salir. Pastor, este tema dio como tiene mucha tela para cortar. Pregunta un hermano y dice, Pastor, quisiera saber qué tan adecuado... No, el otro. Pastor, si Dios nos hizo el llamado al santo ministerio y estuvo apartado, al reconciliarse, ¿puede salir al ministerio? Está la misma, perdón, pastor. Está la misma, otro hermano diferente hace la pregunta y dice, ¿una persona después de bautizado que peque puede salir al ministerio? Ahí hay una parte muy interesante. La norma dice que no, excepto excepciones. A ver, un muchacho se bautizó de 12 años. Voy a colocarles el ejemplo, porque pues yo lo he visto en la iglesia. Algún día se va para la fiesta de cumpleaños de su amiguita del colegio.
Y en esa fiesta de cumpleaños, caricias van, caricias vienen y resultan en la cama. Entonces, aunque ya el muchacho es bautizado, Sí. después de aquel evento, entiende de que lo hizo supremamente mal y que además le ha dolido haber pecado contra Dios. El hombre decide definitivamente caminar con Dios y en el proceso de la vida, Dios o él siente ese deseo de servir en el santo ministerio. ¿Qué es lo que esa personita debe de hacer? Porque hay un antecedente que dice que si tuvo un problema de pecado no puede ser pastor. Pues habla con el conducto regular que es su pastor. Su pastor debe tener la sabiduría y la madurez suficiente para orientarlo, no cortarlo de una vez, sino decirle, ve hermano, lo que usted puede hacer es una cartica donde ustedes pongan lo que le pasó, la edad que le pasó, en qué le pasó, y la envía a los directivos distritales, yo con todo el gusto se la firmo, y ellos lo estudian. Puede darse que los directivos distritales dicen, venga, era un muchacho, fue una locura. Eso sucedió, pero de ahí para acá el muchacho tiene 25, 30 años, todos los pastores dan muy buen testimonio de él. Yo como pastor de él veo que es un hombre ejemplar y lo proyecto, los directivos miran la sinceridad del muchacho, las cartas que dan los pastores acerca de la vida cristiana del joven, y puede darse que los directivos distritales dicen, fue una locura el muchacho, démosle vía libre, porque es un filtro que hay. Esa es una. Dos, en caso de que los directivos digan, no, no estamos en condiciones de resolver el caso, enviémoslo al consistorio de ancianos. El consistorio de ancianos lo estudia y se ha dado que le dan vía libre. Yo conozco casos de esos donde yo postulé por lo menos 2 personas que tuvieron dificultades en su adolescencia, en su locura de muchacho de colegio. Y los superiores han analizado y se han dado cuenta pues que vale más el presente del muchacho que la locura del ayer. Y hoy son pastores. Pero esas son las excepciones, no es la norma. La norma dice es que no, pero existe la excepción. Es más, cuando al candidato va a la entrevista con los directivos distritales, a él le piden llenar un cuestionario donde hay unas preguntas relacionadas con la vida moral del individuo después de bautizado. Entonces se ha dado caso que el candidato ha omitido su pasado y andando el tiempo descubren. Ese sí es una complicación. Entonces, aunque esté ya dentro del ministerio, pues como ha mentido, no ha sido fiel, entonces simplemente, ¿qué es lo que pasa? Lo retiran del ministerio y le dicen por qué. Pero en esa pregunta donde le dicen, ¿ha tenido usted pecados de este orden después que fue bautizado? Si ese creyente es sincero, entonces en la parte de atrás, respuesta a la pregunta número 5, un decir acá. Con relación a que si he tenido pecados en este orden, sí. Tenía tantos años, me pasó una vez, sucedió por esto, por aquello y por lo otro, mi pastor fue testigo, yo le comenté, todo. Entonces, cuando ven esa actitud, también se ha dado de que los directivos, y casi siempre eso va al consistorio, ellos toman una decisión que a veces es sí, a veces es no, dependiendo de la gravedad. Porque hay pasados que en el campo espiritual no afectan al individuo, porque ya Cristo los perdonó. Pero hay pasados que sí afectan al individuo porque hay deudas no saldadas con la ley, por ejemplo. Alguien dice al llenar el cuestionario, no, yo sí pequé porque, ¿cómo le parece que cometí un homicidio?
y bueno, Dios en su infinita gracia me ha ocultado y hasta hoy no he tenido problema. O abusé de una menor, no sé qué, un ejemplo. Entonces, los que analizan eso dicen, venga, este hombre puede ser un gran hombre, pero el escándalo que puede desatarse el día que llegue a la justicia, pues no solamente lo va a afectar a él, sino a la comunidad donde él está. Entonces lo van a llamar, le van a decir, hermano, vea, usted es un gran cristiano, usted puede servir en muchos campos, pero en el santo ministerio, pues la Biblia dice, y voy a citarles un versículo interesantísimo, el que anhela obispado dice que debe de ser hombre sin crimen. Dice la versión 1909. Sí. Sin crimen. Entonces uno dice, caramba, si tiene un antecedente de este orden, Dios le perdonó, es nuestro hermano, es lleno del Espíritu Santo, pero él tiene una deuda social. Y esa deuda social es la que va a generar que hoy o mañana tenga que comparecer y entonces se genere un escándalo que no solamente le trunca su proyecto de vida al individuo, porque a lo mejor si no hubiese sido ministro del Evangelio, se hubiese podido dedicar a la, yo qué sé, al derecho, a la botánica, a la veterinaria, a la medicina, a un sinnúmero de profesiones de las cuales o para las cuales no existen restricciones de orden moral. Pastor, ¿y por qué no hay edad máxima para hacer retiro asistido del pastorado si en la Biblia dice la edad máxima para ejercer el sacerdocio? Porque nosotros no manejamos la figura mosaica, pero la iglesia sí ya existe una reglamentación. A algunos pastores, por ejemplo, el pastor Darwin no podrá llegar a ser pastor hasta 70 u 80 años, porque desde ya a él le están mostrando una hoja de ruta hasta dónde debe llegar. Sí. Claro, desde la organización, considerando que hay un tiempo productivo y que puede venir un tiempo en el cual el pastor no tiene ya la capacidad cognitiva ni de control de muchas situaciones que se dan en la vida del individuo, y entonces ya existe esa interesante propuesta. A algunos, como el caso mío, y los que son contemporáneos conmigo, pues no existe la talanquera porque se supone de que ya estamos terminando. ¿Sí? Pero los que vienen atrás de nosotros, sí les van a poner claro que sí, claro que sí. Por eso a ellos se les exige que deben de cotizar a un fondo de pensiones, ¿ya? Para que cuando llegue el tiempo de la jubilación, según la ley, pues el pastor también entienda que ya va siendo tiempo de ir dejando ese lugar para que otro pueda desarrollar un ministerio más competitivo, si es que se puede decir esa palabra. O más competente. Gracias. O más competente, o más acorde a la necesidad de la iglesia. Señor. Porque uno cuando llega a la edad que yo tengo, pues uno ya no es capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad? Excepto a algunos que Dios les ha dado pues una salud, una capacidad, una inteligencia, en fin, hay muchas cosas que se juegan ahí. Pero también hay otros pastores que en razón a su condición de vulnerabilidad se les hace muy complejo retirarse, ¿ya? Y la iglesia respeta eso. Pero sea la ocasión para decirle a todos los pastores que nos preparemos para el retiro. Al final siempre va a llegar y será mejor retirarse uno de una manera digna. No cuando ya definitivamente las fuerzas, las capacidades intelectuales no le ayuden. Que en vez de ser una bendición, se convierte en un problema en la iglesia. Yo creo que los pastores sí debemos de pensar, y bienvenida a la propuesta que ha elaborado la iglesia, y
la decisión con relación a reglamentar el retiro del pastor a una determinada edad, buscando beneficiar al pastor y a su familia y también no perjudicar a la iglesia. Que hermano Carlos, que uno puede decir, y creo que es importante decirlo, que en ese sentido la iglesia como organismo vivo va adaptándose a ciertas condiciones. Es Claro. decir, han venido unos cambios de Sí. tipo organizacional administrativo muy interesantes que tienen que ver justo con eso, con el contexto, con el tiempo, con el momento Claro. que vive la iglesia, y que es muy Y enriquecedor. es un proceso normal en todas las sociedades. Eso, sí, sí, sí. Yo estaba mirando, estuve en el museo en Popayán y miré la historia de un destacadísimo senador de la República y contaba ahí la historia de su formación académica. Y uno dice, venga, y así fue senador. Sí. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo se van anexando requisitos, ¿cierto? Hay casos de presidentes en el mundo que solo fueron bachilleres, por ejemplo, pero que seguramente hoy día ya no podrán ser bachilleres. También sucedió cuando yo ingresé al ministerio. Yo ingresé al ministerio y tenía primero primaria. No había la restricción. la restricción. Hoy en día no es así. Hoy en día el pastor tiene que ser mínimo bachiller y además egresado del Instituto Bíblico, que ya es una persona supuestamente formado en el área teológica en gran parte. Hermano Carlos hace un adecuado uso de los términos, supuestamente. Sí, porque hay muchos que se han colado y no reúnen los requisitos acordes a la sociedad en que le corresponde ejercer el ministerio. Uno tiene que ser sincero. Uno tiene que aceptar la realidad. ¿Ya? Entonces, pero mire que la iglesia ha ido adaptando normas acorde a la necesidad de la sociedad a la cual debe de impartir el evangelio. Y a mí me parece muy interesante. Claro. Que se le exija al pastor que se eduque, que estudie. Y no solamente que presente el cartón. Yo creo que esto va más allá. Afortunadamente, en la iglesia no existe el fenómeno que se da en la sociedad común. Yo quiero un trabajo, me compro un diploma. Aquí en la iglesia no es así. Aquí lo sufre. Tiene que certificarlo. Aquí no existe de que yo evado la educación, la formación teológica y puedo ser pastor. No. ¿Tú quieres ser pastor? Sí. Bueno, muéstreme el certificado que expide el Instituto Bíblico. Muéstrelo. Si dice, no, pues es que yo tengo aquí un certificado que me dio el Instituto Pepito. Qué pena. Tiene que ingresar al instituto porque si no, no hay vía libre. Reglamentariamente tiene que ser formado en el área teológica a través del instituto, que cuando él lo hace, ya tiene el 50% de la carrera profesional avalado por la universidad. Entonces es muy importante que las personas también tengan en cuenta eso.